Obra de Félix Candela. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente en una emisión de El Chapucero Network aquí en la Ciudad de México. Nos encontramos aquí en la estación de metro San Lázaro, en donde se está llevando a cabo una construcción de un centro de transferencia modal. O sea, llegan en el metro y se suben a los autobuses, camiones, peceros, al metrobús incluso. Y son obras realmente titánicas que ya tenían muchos años de no retomarse. Se había tenido la planificación, pero no se había hecho nada por de veras terminar este centro modal. Y ahorita, bueno, pues lo va a supervisar la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Ya está aquí y entonces está haciendo un pequeño recorrido donde le están explicando cuáles son los avances. Yo voy a cambiar la toma de la cámara y vamos a ir escuchando para que ustedes sepan de qué se trata, y voy a hacer algunas tomas de este lugar. Así que muchas gracias, amigos, y si les gusta, por favor, su like y también pues suscríbanse, activen las campanitas y también échenos la mano compartiéndolo. Muchas gracias y pues vamos a ver este evento con la doctora Claudia Sheinbaum. Es la ampliación de la pasarela de correspondencia entre la línea B y la línea 1, es decir, para los usuarios que ya pagaron su boleto y hacen una transferencia ya pagada. Amiga y amigo contribuyente, tus aportaciones cuentan. Gracias por realizar el pago de tus contribuciones de manera puntual. Recuerda que con ello tenemos más y mejores obras en nuestro estado. Si aún no lo has hecho, visita cualquiera de nuestras áreas de recaudación. Aún estás a tiempo. Cumplir es de todas y todos. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Sí. Esta pasarela central pasa por debajo de la pasarela del metro y del otro lado se llega a la estación terminal de autobuses. Aquí se integran todos los transportes, el transporte concesionado, metro, metrobús, de este lado, y los autobuses foráneos. Entonces aquí le he dado la palabra al ingeniero Hugo para que nos explique cómo va la obra. Gracias, doctora, por su tiempo. Estamos viendo en la primera lámina de la izquierda el proyecto en general. Gracias. Estos son los 20.000, 27.000 metros que tiene la concesión. En rojo estamos resaltando las áreas comerciales y de servicio. Los tres cuerpos de área de transferencia modal, el que descarga a los que vienen sobre Avenida Zaragoza, el cuerpo central que viene para los vehículos que vienen Eduardo Molina y el cuerpo sur para los que vienen sobre Artilleros en destino sobre todo de Texcoco. Algunos rendes integramos a los edificios protegidos de la zona a través de las tequimbres del desarrollo, logrando esa integración y esa armonía urbana. Bueno, ahí le están dando la explicación a la doctora sobre pues las obras que están llevando a cabo aquí. Y bueno, pues fíjense cómo toda la estructura está siendo bien planificada para poder rodear lo que es esta terminal, bueno, esta estación del metro San Lázaro. Vámonos a pasar de este lado. Tenemos un avance importante, se lograron ampliar 4 metros en la zona de correspondencia del metro para aumentar la capacidad de transferencia entre la línea 1 y la línea B, ver aquí, que es uno de los mayores, es donde van a llegar los diferentes transportes y van a recoger a las personas que vienen y que llegan a la estación de San Lázaro, que está de aquel lado, por donde está aquella techumbre y aquellos árboles. Es una estación que fue diseñada por Félix Candela, un arquitecto catalán que hizo muchas obras aquí en la Ciudad de México, y es ahorita es el avance que se había dejado durante muchos años sin terminar. Realmente era pues un nido de delincuencia, y ahora pues va a quedar esto en orden gracias a la voluntad política de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Amiga y amigo contribuyente, tus aportaciones cuentan. Gracias por realizar el pago de tus contribuciones de manera puntual. Recuerda que con ello tenemos más y mejores obras en nuestro estado. Si aún no lo has hecho, visita cualquiera de nuestras áreas de recaudación. Aún estás a tiempo. Cumplir es de todas y todos. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. La modal tenía la peculiaridad de conectarse de forma abierta a la intemperie, es decir, el usuario tenía que caminar bajo el sol, bajo la lluvia, sin alguna protección particular, para convivir con Metrobús de la línea 4 y la línea 5.
previo con la conexión con el otro predio, había también una serie de comercio que estaba en esta parte y que interfería un poco con la transferencia de Metrobús y con el ATM que daba sobre Ignacio Zaragoza, que también estamos inyectándole las cualidades necesarias dictadas por ORT para dar un mejor servicio. El comercio lo vamos a agrupar en 4.050 metros cuadrados, doctora, que están ubicados en estos cuerpos rojos. El cuerpo más importante es el que está a espaldas de usted. Aquí vamos a tener cerca de 2.200 metros cuadrados de comercio. La parte trasera que vemos mirando hacia acá es donde están los equipos eléctricos, hidrosanitarios. Algo muy importante es que este proyecto en ningún momento se puso comercio porque interfiera con el tránsito del usuario. Todos los comercios tienen una cara que no interfiere con esa transferencia. De hecho, el proyecto tiene una TIR social alta porque ahorra muchos segundos, que se vuelven horas al año, a los usuarios que están en esta transferencia. Nuestra TIR social está en 21%, lo que se le regresa en el análisis costo-beneficio con esta obra que yo le atrevo a decir la acupuntura urbana. ¿Obtuviste un crédito con el Fondo de Fomento Económico? Solicita tu carta finiquito o revisa tu historial crediticio. Contamos con diferentes planes para regularizar tus pagos. Te atendemos en Calle Central y Segunda Sur Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, o llama al 961-618-9440. Secretaría de Economía y del Trabajo, Gobierno de Chiapas. Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a las autoridades que le acompañan. Muchas gracias. Quienes pueden hacerlo, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al recorrido de supervisión de obra de modernización en el CETRAN San Lázaro. Es por eso que en esta tarde agradecemos la presencia en el presidium de la licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza. Nos acompaña el maestro Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad, así como el maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios. Nos acompaña el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el ingeniero Pavel López Medina, director general del Organismo Regulador de Transporte de la Ciudad de México. El licenciado Aldo Alarcón Vargas, de Mobility ADO. Saludamos al licenciado Víctor Barreiro, de la desarrolladora. Preside este recorrido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, saludamos la presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta tarde, saludando con mucho gusto a las y los representantes de las empresas de construcción y supervisión, a los representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. Y para escuchar las palabras de bienvenida cedemos el uso de la voz en los micrófonos a la alcaldesa de Venustiano Carranza, licenciada Evelyn Parra Álvarez. Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos aquí a la alcaldía Venustiano Carranza, a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida nuevamente aquí en esta gran obra que nosotros ahorita nos comentaban. También bienvenidos a los secretarios. ¿Obtuviste un crédito con el Fondo de Fomento Económico? Solicita tu carta finiquito o revisa tu historial crediticio. Contamos con diferentes planes para regularizar tus pagos. Te atendemos en Calle Central y Segunda Sur Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, o llama al 961-618-9440. Secretaría de Economía y del Trabajo, Gobierno de Chiapas. Hace muchos años, si nos regresamos a la historia, pues lo que fue la Gavita de San Lázaro, y también fue una estación de trenes, la terminal de trenes de San Lázaro,
aquí siempre ha llegado precisamente todo el transporte y toda esta movilidad que seguimos viendo hasta nuestros días, porque aquí realmente es el paso de mucha gente y lo podemos ver precisamente con Zaragoza, toda esta calzada. Podemos decir que aquí empieza o aquí termina según la dirección que vayamos, pero aquí está presente. Y ahora pues vemos la Tapo, que ahora realmente es una terminal de autobuses muy importante para la Ciudad de México, pero sobre todo los que se transportan, los que vienen de otros estados, de Puebla, de Veracruz. Realmente aquí es donde siempre hemos tenido pues este tema de lo del transporte. Y yo felicito mucho a la jefa de gobierno por esta visión que se ha tenido por transformar este lugar, por renovarlo, por hacerlo mejor, porque la gente se sienta más segura, pero sobre todo que el transporte sea más efectivo, más eficiente, como lo ha hecho la jefa de gobierno en todo este pues, su periodo de gobierno, que realmente la felicitamos. Porque aquí visitan y recorren, pues yo creo que más de 80,000 personas diario, que usan el metrobús, que utilizan el taxi, que utilizan hasta la bicicleta, que tenemos también una ciclovía aquí sobre Eduardo Molina, que es muy importante, pero bueno, la gente tiene que venir. Y además porque tenemos unos espacios muy importantes para la Ciudad de México, como es la Cámara de Diputados, aquí lo tenemos exactamente. Entonces la afluencia realmente llega por acá, es una estrategia aquí que Venustiano Carranza tiene en cuanto a la movilidad de toda esta zona. Pues realmente felicitarlos. Estamos viendo, yo no había podido entrar, ya había platicado precisamente con los ingenieros de esta gran obra hace algunos meses, pero ahorita que estamos viendo pues es algo magnífico, como lo comentaron, ahorita es pionera en todas las obras que se está convirtiendo aquí en la ciudad. Los que estamos necesitando de un órgano, estamos en una situación desesperante. Gracias a esta persona que donó sus órganos, me da una segunda oportunidad de vivir. Es una gran acción dar vida a los demás. Esa persona para mí pues, fue un ángel. Yo diría más bien fue una bendición de Dios. También fue un héroe. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Maestro Andrés Layuz Loaiza. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, jefa de gobierno, por este acto, alcaldesa, por recibirnos aquí. Por supuesto a los secretarios que nos acompañan, de gusto. Y por supuesto a ADO y a la Tapo, que son responsables de este proyecto, pero les voy a explicar un poco a todas y todos por qué estamos trabajando aquí con la Tapo y con ADO. Originalmente, en 2017, se dio una concesión para renovar el CETRAM San Lázaro. Sin embargo, esa concesión, cuando nosotros la revisamos a finales de 2018-2019, la jefa de gobierno nos dijo que nos dio la instrucción de que la revisáramos porque era un proyecto que no estaba orientado principalmente al transporte, sino que estaba orientado más bien al desarrollo de un centro comercial. Y el proyecto original era un centro comercial de varios pisos, en donde el transporte quedaba a nivel o en el sótano como la última parte o la última prioridad de todo lo que se iba a construir. A partir de eso, de esa revisión que se hizo, nos juntamos justamente con la Tapo y con ADO para revisar el proyecto. Y vino la propuesta de modificación del proyecto justamente por los concesionarios. Nos dijeron, bueno, a nosotros también lo que más nos interesa es el transporte. Lo que más afecta a las personas es no poder hacer su transbordo directo, como ya lo comentaban ahorita, recortándole minutos a sus viajes. Lo que más nos afecta son los problemas de vialidad que se genera por tener un paradero irregular, un paradero donde el acceso es complicado y genera paradas irregulares afuera. A partir de ahí se decidió hacer una modificación al título de concesión, pero justamente para garantizar que en esta modificación fuera una modificación en los mejores intereses de la ciudad, pedimos y firmamos un convenio de colaboración con Transparencia Mexicana, a quien también queremos agradecer mucho, porque hizo la revisión del título de concesión y de la propuesta de modificación. Con esta evaluación también transparentamos todos los documentos originales y modificados del título de concesión. De hecho, se cuenta con un portal de transparencia que permite ver cuál ha sido la historia administrativa de la concesión y cuál es la historia una vez que quede terminado el proyecto por parte del concesionario. Ahora vamos a lo sustantivo, las características del proyecto. El CETRAM San Lázaro es muy importante porque es una de las conexiones no solo con miles de personas que llegan del Estado de México a San Lázaro. Los que estamos necesitando de un órgano, estamos
en una situación desesperante. Gracias a esta persona que donó sus órganos, me da una segunda oportunidad de vivir. Es una gran acción dar vida a los demás. Esa persona para mí pues, fue un ángel. Yo diría más bien fue una bendición de Dios. También fue un héroe. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Dije los viernes en la tarde, solo en el CETRAM, es decir, en esta área donde se hace el transbordo, estamos hablando de alrededor de 60,000 personas al día. Sin contar que aquí tenemos la transferencia entre la línea 1 y la línea B del metro, y las líneas 4 y la línea 5 de Metrobús. Y vale la pena recordar que justamente la extensión que se hizo en esta administración de la línea 5 de Metrobús ahora llega hasta Xochimilco, entonces también es una conexión muy importante hacia el sur de la ciudad. El diseño y la modificación que se propuso y se trabajó en conjunto para que no fuera excesiva en términos comerciales, pero fuera sobre todo práctica en términos de transporte, como pueden ver, principalmente lo que hacen es que cubre de la intemperie a los usuarios en los lugares de transferencia, de transbordo, es decir, donde caminan y están esperando una unidad, se pueden subir a esa unidad. Ya todas van a ser áreas plenamente iluminadas, donde no estás bajo el rayo del sol, donde cuando llueve no te mojas. Y también se diseñó, como ya lo explicaba Hugo Vázquez en las láminas, se diseñó para que incluso las pequeñas áreas de comercio que tiene el CETRAM, es un comercio estructurado, pero que da hacia afuera, de tal forma que cuando estás haciendo el transbordo a las ciudades no te estorbe lo que tenga que ver con los negocios o el comercio. Adicionalmente, había un conflicto con un grupo de comerciantes en la administración pasada a partir de la expropiación de un mercado en la zona, con los cuales se llegó a un acuerdo para poderlos integrar a este proyecto dentro de comercio igual estructurado ya con locales formales, lo cual es muy importante porque reconoce. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. La administración pasada congelado, digamos, en una complejidad administrativa muy seria, entonces también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ayudó mucho en este proyecto, la Consejería Jurídica y por supuesto la Subsecretaría de Planeación de CEMOVI y el ORT, ¿no? Y ADO y la TAP. Entonces muchísimas gracias a todas y todos. El proyecto ahorita lleva 75% de avance, como ya lo decía Hugo, el objetivo es que a principios de julio podamos estar inaugurando ya este CETRAM para las y los usuarios del transporte en la Ciudad de México. Muchas gracias. Estimamos el puntual uso de la voz del maestro Andrés Tallo Juárez, secretario de Movilidad. Enseguida cedemos el uso de la voz al licenciado Aldo Alarcón Vargas de Mobility ADO. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, doctora, bienvenida a su casa. Secretario Layuz, secretarios que nos acompañan, alcaldesa, de verdad nos da mucho gusto recibirlos esta tarde aquí en Tapo y en este gran proyecto que de verdad, como bien lo decía el secretario, es un proyecto integrador de cara a mejorar la calidad de vida de los usuarios que se transportan en esta gran ciudad todos los días. Y nos da mucho orgullo a nosotros ser parte, una vez más, de los grandes proyectos de movilidad que se tienen en la ciudad y poner nuestro granito de arena para entender y ver qué es lo que necesita la gente. La gente, como bien lo dice el nombre de la plaza, es la Puerta Oriente. Es la Puerta Oriente de la ciudad, todo el sureste de México que llevamos conectando desde hace más de 83 años y la TAP está por cumplir 45 años de funcionamiento en esta zona y queremos ser parte de esa evolución y de esa transformación y mejorar la vida de la gente que se transporta todos los días hacia el sureste y que llega, como bien lo decía el secretario, a trabajar, a estudiar, a hacer sus compras en la... ¿Sientes que el enojo puede provocar una situación de violencia con tu pareja? Tiempo fuera. Deja el espacio donde se encuentran por una hora y piensa en una alternativa para no generar violencia. Conoce más sobre el tiempo fuera y el grupo de acompañamiento para hombres al 961-264-3025. Secretaría de Igualdad de Género, Gobierno de Chiapas. Todos los días con la gente que se traslada. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esto. Nuestra chamba es la movilidad de la gente y creemos que con este proyecto estamos aportando a un verdadero integrador
de movilidad dentro de la ciudad, porque como bien se dice, están 2 líneas de Metrobús, 2 líneas de metro y los transportes foráneos. Es una verdadera central que está integrada dentro de la ciudad y una intermovilidad que es lo que nosotros hacemos todos los días. Muchas gracias a todos por la confianza, muchas gracias por todos por todo lo que nos han ayudado, y jefa de gobierno, bienvenida y muchas felicidades por este proyecto tan importante. Gracias. Las palabras del licenciado Aldo Alarcón Vargas de Mobility ADEO. Y a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la alcaldesa, a Evelyn Parra, a todos los compañeros del gobierno de la ciudad y al licenciado Aldo Alarcón de Mobility ADEO. Aquí estamos muy cerca de la terminal de autobuses de pasajeros Oriente, de la TAPO. Como ustedes saben, toda esta zona que tiene la conectividad de la línea B del metro, de la línea 1, la TAPO, muchísimas rutas de transporte público que vienen del Estado de México y rutas de transporte público de la ciudad, además de 2 líneas de Metrobús. Aquí esta zona pues es una zona con mucha transferencia que pues normalmente genera mucho desorden urbano. En la administración pasada se hizo una concesión de esta zona a ADEO por 70,000 metros cuadrados. Estuvimos trabajando con ADEO y resolvimos que en vez de hacer un centro comercial aquí, que era el proyecto original, se hiciera realmente un centro de transferencia modal, que es el objetivo de esta zona, que se ordenara el comercio en vía pública y al mismo tiempo fuera un lugar con una plaza que tuviera pues un espacio urbano diferente. Aquí pues es una zona de entrada del Estado de México, del oriente de la ciudad. Tenemos aquí la Cámara de Diputados, Zaragoza y toda esta zona que pues es de una movilidad muy importante y de una vida muy importante para la ciudad. Entonces nos pusimos de acuerdo y lo que decidimos es que se hiciera exclusivamente una zona de transferencia modal, que se le diera espacio al comercio que estaba en vía pública y que se ordenara todo lo que está en esta zona. Eso va a permitir que quien llegue en Metrobús pues pueda tener un acceso directo a la TAPO y a otro transporte, inclusive al propio metro. Va a permitir al metro que se conecte de mejor manera a la TAPO y va a permitir a todo el transporte de superficie que llega del Estado de México y de la propia ciudad a tener una zona ordenada. Entonces, pues es un muy buen acuerdo al que se llegó. Queremos agradecer mucho a ADEO. En realidad tampoco era de su interés hacer un gran centro comercial, sino realmente... ¿Sientes que el enojo puede provocar una situación de violencia con tu pareja? Tiempo fuera. Deja el espacio donde se encuentran por una hora y piensa en una alternativa para no generar violencia. Conoce más sobre el tiempo fuera y el grupo de acompañamiento para hombres al 961-264-3025. Secretaría de Igualdad de Género, Gobierno de Chiapas. Y por supuesto la interconexión en todos los transportes diversos que se juntan en este sitio. Así que es pues un muy buen acuerdo entre una empresa privada, ADEO, y el gobierno de la Ciudad de México y el comercio que hay en esta zona y todos los transportistas. Así que pues estamos muy gustosos de que vean esta obra que se inaugurará, espero, en agosto de este año. En julio de este año, ya prometió el secretario de Movilidad. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Le daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas con Carlos Guzmán de la Agencia Veracruzana de Noticias. Doctora, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Pues esta plaza, pues ahí va, el avance estuvo mucho tiempo detenida, pero vemos que hay un conflicto aquí en Eje 3 Oriente. Hace falta un puente que comunique de extremo a extremo. No sé si se va a hacer, bueno, no estamos viendo que hay infraestructura, pero hace falta un puente para que
tenga agilidad lo que es el eje 3 Oriente y no se corte la vialidad. Uno, bueno, ya nos acaba de decir que está contemplado, y la segunda etapa, ¿perdón? Para peatones, exactamente. Y ¿qué capacidad va a tener en cuanto a la cuestión de aforo de personas este centro, doctora? Por eso es importante efectivamente lo que dice y creo que lo menciona. Sí, está también el proyecto del puente que conecta por arriba de eje 3 las dos estaciones de Metrobús línea 5 y línea 4. Estamos hablando de alrededor de 150,000 personas en total que hacen los movimientos, digamos, en esta zona. Y cambiando de tema, doctora, si nos puede comentar su opinión respecto a un video que está circulando en redes sociales respecto a personal de limpia o subcontratado de limpia, que es el que retira las coladeras de metal en las vialidades donde están barriendo. Se ha comentado lo que pasó en el concierto en la zona de la Michuca y en otros lados. Es preguntarle qué va a pasar con este tipo de personas que se les evidencia en el video, pues retiraron las coladeras. No sé si para Fierro Viejo, para que lo vayan a contar. Muchas gracias. Sí, a partir de que detectamos este video es que levantamos una denuncia contra quien resulte responsable y otra contra la empresa que identificamos que trabaja en ese tramo. Entonces está ya con la Fiscalía y también dimos aviso a Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer la investigación correspondiente. Gracias. Sí, tenemos un protocolo que en los próximos días les mostramos cómo diagnosticamos, por un lado, cuántas coladeras faltan y segundo, la atención que les damos. Constantemente estamos circulando red vial primaria, tanto Secretaría de Obras como personal de SACMEX y además personal de servicios urbanos que está haciendo el barrido. Adicionalmente tenemos reportes de Secretaría de Seguridad Ciudadana y la ciudadanía. Todo esto lo incorporamos en un centro de control y seguimiento que tenemos en la Secretaría de Obras y a partir de ahí damos atención a cada uno de estos incidentes, desde falta de accesorios hasta alguna luminaria apagada o tiraderos clandestinos de basura. Participan también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en este grupo, que es quien da seguimiento en el comité de instalaciones subterráneas, y una parte de los accesorios faltantes tienen que ver con cableras, con Telmex, con CFE, que también los tenemos incorporados en este grupo. Entonces diariamente estamos dando seguimiento. Esto se detectó el viernes, no teníamos los videos. Cuando salen los videos es que procedemos ya a dar un seguimiento junto con C5, también C5 y ADIP suben en este protocolo. Todo lo subimos a SWAC y a través de SWAC damos el seguimiento, la atención y la liberación, digamos, de la atención que se dio. Entonces, muy pronto les paso la presentación con toda la información, cuánto hemos avanzado. Ya nos queda muy poco del diagnóstico inicial en cuanto a detección, y también aquí mencionar cualquier tema de alguna coladera que implique un alto riesgo, se atiende de inmediato. Es más, prácticamente no se mueven del sitio hasta que no llegue una placa, si es que no tenemos el accesorio para restitución. Entonces estamos trabajando. Esto pues fue un incidente que se detectó a través efectivamente de ese video, y pues vamos a actuar conforme nos marque la investigación. ¿Se le suspendió el contrato a esta empresa de inicio? No nada más se suspende, sino además se inicia, se presentó la denuncia penal. Gracias. Siguiente pregunta, Cintia Stettin de El Heraldo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero sobre el tema, el presupuesto general son los 550 millones de pesos que comentaba ADO, y es presupuesto de ADO solamente, ¿verdad? Gobierno no está metiendo absolutamente nada. Ok, nada más era confirmar eso. Si me pueden decir cuántos comerciantes son los que ordenaron alrededor de esto, cuántos estarán aquí adentro, por favor. Y bueno, y aprovechando que será el secretario de Movilidad que responderá, mencionaban que iba a haber una reducción de tiempo de traslados, de interconexiones. ¿Nos podría mencionar cuánto sería la reducción de este tiempo, por favor? Sí, son alrededor de 120 comerciantes que, insisto, se recuerdan que originalmente había un mercado que se había construido
Entonces la mayoría son los pertenecientes al mercado, más algunos de los que estaban en el entorno. No tengo aquí los estudios a la mano, pero con mucho gusto te compartimos los datos de los estudios de transferencia. Perfecto. Ahora, igual el tema de las coladeras con el secretario de Obras, entiendo ya, confirmar, entonces sí se le quita el contrato a esta empresa y los trabajadores son de la empresa, no son del gobierno de la ciudad, ¿correcto? Así es, son de la empresa, son lo que denominamos subrogados. Es una empresa que ganó en licitación pública. Sin embargo, bueno, pues a partir de este video es que procedemos no nada más cancelando, sino además poniendo una denuncia. ¿Podríamos saber el nombre de la empresa? No lo traigo conmigo, pero sí con mucho gusto se los hacemos llegar a través de comunicación social. Perfecto. Ahora en otro tema para la jefa de gobierno, pues hace unas semanas anunció por la regulación de las plataformas de hospedaje. ¿Cómo va este tema, doctora? ¿Cuándo se anuncian ya los foros o cómo va caminando esto? Sí, hoy justo tengo reunión en la tarde. Está trabajando al mismo tiempo mi coordinación de asesores, el Instituto de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y también las cámaras, algunas cámaras, particularmente hoteleros. Entonces estamos trabajando con ellos y ya tenemos una propuesta, pero vamos a evaluarla para poder pues abrir la discusión. Okay. ¿Esta propuesta sería una iniciativa de parte de ustedes para enviarla al Congreso o...? Estamos viendo si es un tema regulatorio nada más, de reglamento que lo pueda emitir la jefa de gobierno o ya dentro de la ley. Perfecto. Doctora, ya en otro tema... pues y el objetivo evidentemente pues es evitar la gentrificación y que no suban los costos de rentas como empezó a ocurrir en algunas zonas de la ciudad. Perfecto. Doctora, ya en otro tema, pues se prevé que mañana en el Congreso se discuta esta ley de bienestar animal, esta nueva ley de bienestar animal, pues que básicamente ya han dicho algunas organizaciones que permite la eutanasia en animales que no sean reclamados por dueños que estén en centros de control canino y que incluso ya aprueba por las corridas de toros cuando este tema pues todavía está digamos en análisis en el Congreso. ¿Usted llamaría a los legisladores a que se esperen, que no lo suban a pleno y que lo discutan un poquito más en comisiones? Sí, es una ley que está causando mucha polémica también entre asociaciones de protectores de animales y yo no estoy de acuerdo con que se apruebe el día de mañana. Creo que es algo que tiene que discutirse más. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Salvador Corona del Universal. Buenas tardes. Sobre el proyecto, preguntarles, en la concesión original del 2017, ¿cuántos años se contemplaba pues que estaría a manos de privados y ahora con esta modificación cuánto es? Originalmente estaba contemplado 40 años, hoy son 44 años, que es suficiente para poder recuperar la inversión, que es una inversión mucho menor y un retorno mucho menor. Preguntarle sobre el tema de comercios, ¿cuántos locales? Y la disminución de la superficie, por supuesto, porque ya es la tercera parte casi de lo que se ha planteado. ¿Cuántos comerciantes habrá o locales para el comercio? Están calculados alrededor de, insisto, hay comercio que no vienen propiamente de los comerciantes y hay comercio que sí, el que es de los comerciantes está alrededor de 70 locales. 70 locales. Entiendo que estaba el mercado de San Lázaro, ¿no? Entonces, bueno, les cuento lo del comercio. Había un mercado que tenía locales que se había hecho en los años 90, me parece, a través de Fondeso. Ese fideicomiso, ese mercado en la administración pasada fue desalojado y expropiado. A partir de esa expropiación, ADO hizo una aportación a un fideicomiso de 50 millones de pesos, que incrementó a 60 millones de pesos, alrededor de 60 millones de pesos, y es a partir de ese fideicomiso que se les hizo una indemnización a todos los comerciantes que estaban en ese mercado. Esos mismos comerciantes son los que participan ahora con locales en el área de transferencia. ¿De cuánto fue la indemnización? De 50 millones de pesos es el inicio, ahorita lo que son 60 millones de pesos, perdón, ya con las actualizaciones. Alrededor de 120 comerciantes en total. Por otro lado, doctora, siguiendo en este tema de las coladeras, hoy en el Universal publicamos una entrevista con pues alguien que se dedica al hurto de las coladeras, incluso los platicaba que
hasta en 500 pesos las están vendiendo. El mercado de pues negro de coladeras pues sigue, y esto pues se da a conocer con este tema del video que se dio a conocer. Daría un llamado al Congreso de la Ciudad de México para endurecer estas penas. Estamos con así como en el caso del cable del metro, se está en un grupo de trabajo interinstitucional donde está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Esta semana va a haber una reunión, porque no solamente es el robo per se, sino todo el mercado que está asociado a este robo. En un caso es de cobre y en el otro caso son de acero, ¿no? Sí. Son de acero. Son de fierro. Y entonces en este caso también hay un mercado, y por supuesto que se está haciendo una investigación mucho mayor, que no solo tiene que ver con el robo que se da a este video y la lamentable situación que ocurrió hace unos meses, que desde entonces está este protocolo, se está en contacto con la familia y se está trabajando para investigar, hacer una investigación mucho más profunda de cuál es el mercado de reciclamiento y a dónde va este material, en ambos casos. ¿Y este llamado al Congreso para aprobar esta iniciativa que usted... Sí, puede ser. De hecho, mandamos, en el caso de Coladera se mandó ya, a la siguiente semana que ocurrió el lamentable accidente, se mandó la propuesta para elevar las penas en el Código Penal, de igual manera que las penas por el robo de cable en el metro de la ciudad. Okay. Secretario, preguntarle, ¿esto es un modus operandi de empresas subrogadas que ustedes contratan o este es el primer caso que ustedes detectan? No, detectamos otro en noviembre y también levantamos denuncia y estamos en espera de ver los resultados de la investigación. No es un modus operandi de las empresas, en realidad, bueno, ya las investigaciones darán el resultado y nos definirán qué es lo que sucede con estos trabajadores, o en fin, lo que determina la investigación. Lo que sí, ya entre las acciones que estamos tomando, por un lado es no reemplazar con acero, con fierro fundido, sino con plásticos que vienen de reciclados. Ya todo lo que estamos reemplazando lo estamos haciendo así. Por otro lado, también hemos instruido a las empresas a poner las placas, a rotular con las placas en grande todos los vehículos para que sea fácil de identificar ante cualquier condición, ¿no? Y que cualquier ciudadano también tenga posibilidad de identificar con letreros más grandes. Entonces eso también ya muy pronto verán a todos los vehículos que trabajan para la Secretaría de Obras, porque también hemos tenido casos donde utilizan vehículos y se hacen pasar como si fueran parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y llevan a cabo estas incidencias. No solo en coladeras, también llegan a robarnos algunas luminarias. Y ahí en el de luminarias, que se han levantado igual denuncias. También se han levantado denuncias. Ok, perfecto, gracias. Sí. Seguimos ahora con Juan Raimundo Hernández de Diario Por Basta. supuesto que buscamos la sanción más alta por parte de la Fiscalía, porque no solo es un tema de robo, es un tema de riesgo en la ciudad, pero además de robo a lo que es público. Entonces, por supuesto que estamos buscando que la Fiscalía ponga la mayor sanción. Doctora, continuando precisamente con este tema, ¿ustedes ya se han sentado con los chatarreros, con estas personas que se dedican al reciclaje? O sea, las grandes empresas, ya no obviamente la parte principal del eslabón son aquellos pequeños comercios que compran este desperdicio, esta chatarra, y de ahí va escalando. ¿Cómo van a trabajar esa parte? A ver, es algo que le encargué al secretario de Seguridad Ciudadana por por lo que significa en términos de riesgo, tanto el tema del robo de cable como el tema de robo de alcantarillado y otros enseres o mobiliario urbano que hay en la ciudad. Entonces lo está viendo directamente el secretario de Seguridad Ciudadana y está haciendo inteligencia y investigación.
¿Y ya cuándo podríamos ver los primeros resultados o digamos el primer informe? Ya ha habido detenciones, Digo, de la investigación que se ha venido realizando. Sí, pues son investigaciones que tienen que ver con la cadena del mercado, no solamente con quién se dedica o quién robó en ese momento, sino con la cadena de mercado que es ilegal. Perfecto. Bueno, y continuando con el tema, doctora, cuando se habla precisamente de esta obra que ya está a punto de echarse a andar en el mes de julio, ¿qué implica que ustedes estén dándole mucha prioridad precisamente a los trams, a todo lo que es la conectividad, todo lo que es la comunicación, toda la movilidad? ¿Qué implica para su gobierno precisamente este tipo de acciones? El programa de movilidad se llama Movilidad Integrada y Sustentable. ¿Qué quiere decir? Que buscamos la integración de todos los modos de transporte y al mismo tiempo la mejora del medio ambiente y con ello pues la mejora de la vida de las familias de la ciudad. Todo lo que hacemos tiene que ver con una integración en los distintos modos de transporte. El cablebús o los cablebuses que hemos hecho tienen su integración al metro. Lo que hemos hecho de la tarjeta de movilidad integrada pues tiene que ver con una mejor transferencia de los distintos modos de transporte, tener la información y poder ordenar de mucho mejor manera. Eso se ve también en lo que son los centros de transferencia modal, que se hicieron hace muchos años por la cantidad de transporte público, particularmente concesionado, que llega a estas zonas, y el comercio que se asocia a los centros de transferencia, pues evidentemente es una zona que nos interesa intervenir. En el gobierno anterior se hicieron concesiones a muchos centros de transferencia. En la mayoría de ellos llegamos a acuerdos, en algunos otros decidieron entregar la concesión de manera voluntaria, como fue el caso de Constitución de 1917, y aquí en este caso de la TAPO decidimos sentarnos con quien tenía la concesión y ha sido un diálogo muy bueno. Más bien el tema ha sido el tema legal, que hubiera total transparencia en la concesión y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con lo que se les prometió a todos los comerciantes de la liquidación y el acomodo que tiene que haber en los distintos lugares. Y además aquí en particular la construcción pues tiene que ver con la característica del suelo, que como ustedes saben pues es un suelo que tiene hundimientos diferenciales y entonces la construcción requería ciertas características. Entonces los centros de transferencia modal pues son muy importantes. Estamos haciendo obra, ahí sí, del gobierno de la ciudad, con lo que quedó del Fondo Metropolitano en Indios Verdes. Ahí en ese centro de transferencia modal pues viene transporte concesionado del Estado de México, el Mexibús, el cablebús, el Metrobús, transporte concesionado de la ciudad, y además va a llegar el Mexicable también a Indios Verdes. Todo eso pues requiere un ordenamiento que espero que también esté listo a mediados de este año, de tal manera que la TAPO y Indios Verdes, que son de los más importantes, se puedan resolver. No hemos resuelto el tema de Chapultepec, esa concesión todavía no se llega a un acuerdo, y estamos tratando también de resolver el tema de Tasqueña, y más bien para ordenamiento de los comerciantes principalmente. A grandes rasgos. Bueno, y aquí obviamente pues todo el transporte foráneo. ¿Cuántos trams han intervenido y digamos cuánto les faltaría ya para digamos finiquitar, digamos el compromiso que ha adquirido? Las intervenciones más importantes, digamos, hay unos, como decía la jefe de gobierno, todavía hay unos que están en curso en términos de la negociación y los proyectos, pero son Indios Verdes, San Lázaro y Observatorio. Esos todos tienen una intervención de obra grande, seria. Adicionalmente tenemos un proyecto y estamos trabajando con el concesionario en Tasqueña, en Zaragoza, también estamos trabajando con el concesionario, que son también casos similares a lo que fue San Lázaro, que el objetivo es que no haya un centro comercial, y estamos también trabajando en el proyecto de Tacubaya. Estamos hablando de 8 más o menos. Sí. Y bueno, doctora, en otro tema, rápidamente, ¿de no basta? Hoy llevamos pues el tema de lo que es la revocación de mandato, en este caso lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo, pero también estamos hablando también ya de, hay la inquietud también en otras alcaldías. En este caso se está mencionando que ya en abril se estaría cumpliendo
año y medio de todas las alcaldías de gobierno, pero en este caso lo que es de Mauricio Tabe, los colonos están señalando que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no les está dando los elementos para, en todo caso, ellos hacer ejercicio, hacer uso de esta herramienta y este ejercicio que es la revocación del mandato. Quisiera saber su opinión referente a este tema, en donde la ciudadanía quiere echar a andar precisamente algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno dijo, que se evalúe, y en todo caso si el gobernante no está dando resultados, que sea la ciudadanía, así como lo eligió, también lo quite. Sí, está legislado en la ciudad, y pues es un tema que tiene que ver directamente con los vecinos, quienes están solicitando, y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Es sano que los vecinos, si así lo desean, sí, siempre y cuando no sea un asunto, es decir, si los vecinos, la población, la ciudadanía no está de acuerdo con su alcalde, con su jefe de gobierno, y solicita que haya una revocación de mandato, pues estamos de acuerdo que eso exista, por eso está legislado. Y el tema es aquí pues directamente, es decir, el gobierno en este caso no está interviniendo, sino que son ciudadanos que lo están solicitando ante el Instituto Electoral, y pues ahí tiene que atender el instituto. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, Carla Mora, del Sol de México. Hola, buenas tardes a todos. El tema, no sé si lo comentaron o no lo alcancé a escuchar, ¿cuántas rutas son las que estarán aquí en el CETRAM? ¿Cuántas del Estado de México? ¿Cuántas de la Ciudad de México? Y si se van a integrar las rutas que siempre habían estado afuera y que pues justo eran los que causaban gran parte del desorden aquí en el CETRAM, por favor. Sí, son en total 22 rutas, 12 del Estado de México, 3 de la Ciudad de México y 7 de transporte foráneo. Un poco lo que menciono en algunos casos son rutas efectivamente de la Ciudad de México, del Estado de México, que se quedan afuera, en parte en términos de operación, era incómodo entrar, etcétera. Por el diseño, como se hizo ahora, que se explicó en el recorrido, tenemos el ATM Sur, no es parte de, digamos, de este espacio, sino que es un espacio que está acá atrás. Entonces, lo que viene del Estado de México hará buena parte de su descenso ahí, ¿no? Y ya después entran aquí donde hacen el ascenso. Eso lo que permite es que el descenso pueda ser rápido, la transferencia al metro pueda ser rápida, pero después cuando cargue, la gente que viene saliendo del metro ya simplemente se sube aquí a los autobuses con un transbordo en un lugar techado, de buena calidad, etc. También hay algunas empresas de transporte foráneo, que son las que se quedan afuera. Y tenemos justamente mesas de trabajo con esas empresas y con ADO, que es uno de los administradores de la TAPO, para solucionar ese conflicto recurrente, que es, digamos, de menos intensidad que el de transporte de ruta, pero el objetivo es resolver ese conflicto, sí. ¿Conllevará también algún... Todos van a quedar integrados. Okay. ¿Conllevará también algún aditamento o alguna obra extra tipo crucero seguro? Hay varios cruceros seguros en intersecciones en el entorno, etcétera, sí. Okay. En otro tema, para la doctora, los informes financieros que ya se actualizaron hasta diciembre del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Obras cancelaron varios proyectos que forman parte del Complejo Cultural Chapultepec. Saber a dónde se reorientaron estos recursos o por qué fue necesario cancelar esos proyectos. Se habla desde espacios que ya se tenían contemplados en el proyecto original hasta adecuaciones, por ejemplo, de constituyentes, que dice tal cual quedó cancelado. ¿Dónde se van esos recursos? Lo principal es un puente, túnel que iba a haber sobre Constituyentes para ligar la tercera y la cuarta sección del bosque. En sustitución fue el cablebús. Entonces ese proyecto ya no se va a realizar y a través del cablebús se va a poder conectar las 4 secciones del bosque, además de los habitantes de las colonias cercanas al pueblo de Santa Fe con el metro Constituyentes. ¿Todo se fue entonces para cablebús? Sí, principalmente. Sí. Okay. Y ya por último, doctora, y aprovechando el tema de las coladeras, habíamos platicado hace unos días con la mamá de estas jovencitas que lamentablemente cayeron en la coladera y nos dijo que no era considerada todavía víctima y por lo tanto no había accedido a todo lo que conlleva los beneficios sobre reparación del daño
Sí, saber cómo va a se va a resolver y está el comisionado ejecutivo de víctimas atendiendo. Quien tiene que definir las víctimas es la Fiscalía General de Justicia y de ahí pasa a la comisión para hacer pues todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas, la reparación integral del daño. Entonces, por supuesto que la vamos a atender. ¿Qué se le ha dado hasta ahora, aparte de los servicios funerarios? Sí, se ha estado en comunicación con ella. Ella tiene un abogado, ha tomado la decisión de tener un abogado y se ha estado platicando con el abogado. Pero de parte, como he dicho, las víctimas nunca vamos a tener ningún problema con ellos, al contrario, van a ser apoyados en todo lo que se requiere. Gracias. Última pregunta, Alejandro Cruz de la Jornada. Buenas tardes, doctora. Hablando de procesos de revocación de mandato que se están dando en las alcaldías, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Xochimilco. Es el proceso más avanzado, incluso ya empezó la recolección de las firmas para que se pueda llevar a cabo este ejercicio. Y le pregunto porque pues al final de cuentas Xochimilco está gobernada por Morena, el partido al que usted pertenece. Sí, a ver, ahí donde son los vecinos, siempre tienen derechos políticos, y uno de esos derechos pues es la revocación de mandato. Siempre hemos estado de acuerdo con ello, no importa quién sea alcalde, alcaldesa, jefa de gobierno, no tiene ningún problema, presidente de la República, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo creo que el tema aquí es cuando hay un partido político que está orientando este tema. Entonces hay que diferenciar nada más, pero eso le corresponde a los vecinos, no nos corresponde a nosotros. ¿El PAN está detrás de este proceso en Xochimilco? Pues hay que averiguarlo, sobre todo los vecinos, todo lo que tengan frente a sus autoridades, pues evidentemente lo demanden, pero también pues que se informen quién promueve esto. Y por otro lado, si me permite, en el tema de las aplicaciones para hospedaje, que ya nos decía que se busca es evitar que se encarezcan algunas zonas de la ciudad. Roma y Condesa son donde ha ocurrido esto, pero también sigue en pie este proyecto de atraer a estos nómadas digitales, como se les llama, a la ciudad y aprovechar la derrama económica o los beneficios económicos que podrían traer estas personas. Es un fenómeno que se ha dado en la ciudad, ni siquiera es que nosotros lo hayamos promovido, es un fenómeno que se dio a partir de la pandemia. Han elegido a la Ciudad de México por ser una ciudad cada vez más segura, una ciudad bellísima, una ciudad con muchísimos atractivos culturales y una ciudad que permite pues vivir adecuadamente. Entonces fue un fenómeno que se dio en la Ciudad de México, que a partir de, sobre todo la tercera ola de COVID, que tomamos la decisión de ya no cerrar ningún comercio, ninguna empresa, porque ya estaba la vacunación, en otras ciudades del mundo se estaban cerrando y empezaron a venir muchísimos jóvenes de Estados Unidos y de Europa. Han elegido zonas de la ciudad como la Condesa, la Roma, Polanco, el propio centro de la ciudad, para poder establecerse. Les facilita, por supuesto, las plataformas digitales, porque pueden rentar un departamento por 3 meses, por 4 meses. No es algo que nosotros hayamos promovido. Aquel convenio que en algún momento ni siquiera firmamos un convenio, sino un convenio que se hizo entre la UNESCO y Airbnb, que presentamos en una conferencia de prensa, tenía que ver con que esas personas que estaban llegando a la ciudad pudieran acceder a otros lugares de la ciudad, no para rentar, sino para conocer, como parte pues del turismo. Ahora que inauguramos el centro de transferencia en Azcapotzalco, que es un centro cultural y deportivo, que era un centro de transferencia de basura, de residuos sólidos, uno de los muralistas, Remix se llama, nos dijo que había aumentado mucho, o sea, él ahora tiene una forma de vivir porque tiene una forma de llevar a quien llega a estos lugares a conocer los murales que se hacen en distintos lugares de la ciudad. Entonces son fenómenos que se han dado en la ciudad. ¿Qué nos interesa a nosotros?
que estos fenómenos que se están dando, que generan empleos, que generan beneficios económicos, que por supuesto tienen una derrama secundaria muy importante porque restaurantes, transporte, en fin, crece muchísimo todos los servicios, no representen después un problema de incremento de rentas, de incremento de precios en los restaurantes, pues que genere un problema posterior en la ciudad de gentrificación, donde la gente que vive allí pues empieza a buscar otros sitios. Para ello hemos consultado distintas ciudades del mundo que han entrado a procesos regulatorios de las plataformas. Por cierto, ahora pagan impuestos, antes no pagaban impuestos, tanto federales como locales. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues qué formas regulatorias hay para que eviten pues un problema mucho mayor en la ciudad. ¿Se puede regular, porque es una cuestión particular o privada, doctora, el costo de las rentas? ¿Sí se puede regular? Es complejo regular el costo de las rentas en la ciudad. Entrar a ese proceso sería mucho más complejo. Más bien hay que ver cómo regular las plataformas digitales por ciertas zonas. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Cerramos sesión de preguntas y respuestas y así finalizamos este acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades a los trabajadores, como siempre. Bueno, amigos, pues así es como termina ya la conferencia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en este CETRAM, que es el Centro de Transferencia de Multimodal aquí en San Lázaro, donde, pues como ya escucharon ustedes, llegan Metrobús, autobuses foráneos, transportes públicos que vienen desde el Estado de México, hay taxis, hay de todo. Entonces realmente sí ha causado un gran problema todo este tiempo que ha estado sin atención este lugar, y ahora pues sí se está dando. Es muy importante resaltar que es gracias a la voluntad política de este nuevo gobierno que ya se dio pues el banderazo para que empiece ya a funcionar, y se está hablando que sería más o menos a mediados de julio, ya tal vez entrado un poquito agosto. Veíamos ahí las caras que hacía el ingeniero de la Yus cuando le decían que bueno, si prometió que sería para julio, agosto, bueno, pues entonces se va a entregar, y él hacía unas caras así como de susto, como diciendo, bueno, ni modo, tenemos que trabajar muy fuerte para lograr este beneficio. Y bueno, pues como pueden ver ustedes, sí es grande la obra, es magnífica, sobre todo si implica que va a haber más seguridad, más iluminación, y que va a haber muy poco tiempo de conexión entre un medio de transporte y otro. Amigos, muchísimas gracias. Se despide su amigo Arturo Pavón, aquí para la Chapucero Network en la Ciudad de México. Que estén muy bien. Hasta pronto.